soy David Peris, investigador en la Universidad de Oslo, y hace poco, en diciembre del año pasado, abrí mi laboratorio aquí en la universidad. El laboratorio se llama Fungal Genomics and Industrial Applications, y pronto también voy a abrir un segundo laboratorio en España, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, que pertenece al CSIC, y las aplicaciones biotecnológicas, sobre todo en el campo de los alimentos, seguridad alimenticia, salud y mejora de productos dentro del campo de los alimentos. Creo que era alrededor del 2014 que yo estaba en Madison, en Wisconsin, y unos amigos, Jonathan, entre otros, pensábamos lo difícil que siempre es cuando uno se mueve de España a un país nuevo. Cultura occidental, pero aún así las cosas funcionan diferente, tienes que hacer cierto tipo de documentación que nunca sabes. Entonces planteamos la idea de hacer una asociación de científicos, porque de lo que nosotros sabemos es de la parte de la ciencia, de la institución, de la University of Wisconsin-Madison, lo difícil que es, ¿no?, empezar. Y empezamos a pensar de lo interesante que sería montar una asociación que pudiéramos ayudar a la gente que viniera nueva. Entonces, antes de montar algo, uno dice, esto existe fuera, porque no queríamos inventar la rueda de nuevo. Y buscando en la web vimos que estaba empezando, o ya, como tú has comentado antes, en el este, Washington, o es el Washington el que hemos dicho, se estaba creando lo que se llama ECUSA, Españoles Científicos en Madison no había nada, en Wisconsin no había nada. Y dijimos, bueno, estas personas ya han iniciado un camino, ya habían hecho la presentación del capítulo, de la asociación. Decidimos contactarles y decirles, bueno, pues a lo mejor podemos crear un capítulo de ECUSA Wisconsin y asociarnos con ellos. Se nos ocurrió la brillante idea de decir, vamos a integrar todos los estados del Midwest. Y funcionó bastante bien, porque a través del consulado y también a través de las universidades, sobre todo la de la University of Wisconsin-Madison, porque era la que conocíamos, fuimos sacando personas que parecía que les interesaba esta idea de asociarse y de montar una red de científicos y poder hacer algunas cositas juntos, pues por ejemplo eventos de divulgación o lo que te comentaba al principio de ayudarnos entre nosotros a solucionar algunos problemas, fiscalidad, documentación, y así es como surgió la idea. Y en 2015 hicimos la presentación oficial de ECUSA Midwest, ya no era de Wisconsin porque integramos los otros estados, a través del Instituto Cervantes de Chicago, que siempre nos ha ayudado muchísimo. Dijimos, pues vamos a montar esto, y votamos quién va a ser el presidente. En principio, pues como yo estaba desde el principio, pues decidieron que fuera yo el primer presidente, y el equipo inicial pues estaba Enrique Valera, Ramón Lorenzo, José María Álvarez, Emma Teixeira, Ana Rus, Cano, Jonathan, que también me acompañaba desde el principio, Antonio Delgado, Antonio Recuero, Anabel y David Jiménez. Ese fue el equipo inicial, y creo que no me dejo ningún nombre, que empezamos a mover ECUSA Midwest. Y así pues, piedras en el camino, la verdad es que solo puedo decir que tuve mucha suerte en el equipo que me acompañó, y no es por quedar bien, la verdad, es que fue así. Mi nombre es Enrique Valera Cano. Yo terminé Ingeniería Electrónica en la Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Luego, en el mismo departamento, me doctoré en Ingeniería Electrónica. Luego pillé a Juan de la Cierva y estuve trabajando durante 6 años en el Instituto de Química Avanzada de Cataluña, en el CSIC. Y a partir de 2014 estoy trabajando en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente soy profesor de investigación en el departamento de bioingeniería. En la primera vez, 2015, nos llegó un email desde el consulado de Chicago a todos, también le digo a mi mujer, y era que había un investigador en Wisconsin-Madison, que era mi gran amigo David Peris, que estaba interesado en establecer conexión con investigadores españoles en Estados Unidos, que estuviesen en el Midwest, ¿no? Entonces, en comparación con otros capítulos de ECUSA, tiene la limitación que es muy extenso, ¿no? Ocupa 12 estados. Entonces, digamos que los pocos españoles que estamos aquí estamos bastante desperdigados. Entonces, uno de los que se unieron ya cuando nosotros habíamos un poco extendido o plantado las primeras semillas, y nuestra primera reunión fue en Chicago en el verano de 2015, donde ya conseguimos que vaya gente no solo de Chicago, también de Wisconsin, Madison. Bueno, yo que venía de
del sur de Illinois o del centro de Illinois, pero también fue gente de Ohio, fue gente de Missouri, de Indiana, y así con ese esfuerzo personal que todos hicimos simplemente para encontrarnos, para conocernos, fue como empezó Ecusas Midwest. Y luego por estatutos, también el que era vicepresidente podía coger la presidencia luego de esos 2 años. Entonces, un poco para dar continuidad al proyecto que habíamos empezado y para tratar de continuar con todos los eventos, los programas que teníamos en ese momento en marcha, pues yo cogí la presidencia en el periodo 2017-2019. Entonces, en realidad, yo estuve en la junta directiva 4 años, primero 2 años como vice y luego 2 años como presi. Y fue pues un tiempo muy gratificante, ¿no? La verdad es que lo disfrutamos mucho, pasamos muy buenos momentos, también pasamos muchas cosas, retos, ¿no?, que tuvimos que superar, momentos difíciles en cuanto a toma de decisiones, tratar de mejorar las cosas, siempre impulsar un poco más Ecusa. Era un momento que también a nivel nacional se tomaban muchas decisiones. Nosotros también tuvimos mucha participación en las decisiones que se tomaron a nivel nacional en ese momento. Trabajamos con grandes personas, grandes presidentes. Yo creo que uno de los mensajes más importantes que logramos transmitir es que, como tú sabes, el Instituto Cervantes uno de sus grandes aportes es transmitir cultura, ¿no? Entonces nosotros logramos transmitir el mensaje que la ciencia también es cultura y la ciencia también merece un espacio en un centro como el Instituto Cervantes, ¿no? Y yo creo que ese mensaje fue bien recibido. Y luego otro evento que también fue importante por la cantidad de españoles que logramos juntar de diferentes sitios, fue el que te había comentado antes de la visita a ILIL en Indianápolis, ¿no? Conocer un centro de investigación tan importante, tan grande, y conocer la gran cantidad de españoles que había, no solo trabajando allí, sino en esa zona de Midwest, y las buenas relaciones que establecimos fue muy gratificante. Digamos que Ecusa de cierta manera me ayudó a superar esos momentos iniciales, ¿no? Aunque era como una pequeña España, digámoslo así, ¿no? Entonces, encontrarte con gente con intereses similares, porque al final todos éramos científicos, pero también con formas de ser similares, intereses, personalidades compatibles, y con cosas para conversar, discutir, pasados comunes, y con ganas de hacer que Ecusa crezca, pues fue para mí muy gratificante y fue una de las cosas a nivel personal que me ayudó bastante en mis primeros años, ¿no? Y quizás el motivo por el cual yo estuve 4 años en la dirección de Ecusa fue porque lo disfrutaba, ¿no? En realidad, quizás luego de los primeros años pude haber parado, pero me gustaba, lo disfrutaba mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio García Gómez, Nacho para todos los que me conocéis. Soy Research Assistant Professor en Northwestern University en Chicago y mi andadura por Estados Unidos ya va para 11 años. Llegué aquí en el 2011 con una beca de la Ramón Areces y lo que iba a ser una estancia por 2 años, pues como os digo, va ya para más de 11 casi. Yo soy de Madrid, hice biología en la Universidad Complutense, al doctorado en el Hospital Ramón y Cajal y de ahí hice 2 años y pico de postdoc en el Hospital de la Paz hasta que conseguí la beca Ramón Areces y me vine directamente aquí a Chicago, a la Universidad de Illinois primero. Hice una estancia de unos 6 años y de ahí conseguí una faculty position en Northwestern, donde estoy ahora. Actualmente mis investigaciones están enfocadas a la biología del desarrollo del oído interno, así que estudiando un importante órgano sensorial y principalmente están centradas en el estudio de las células ciliadas y la función que tienen las células ciliadas, que hay de 2 tipos, internas y externas, que son las células responsables de nuestra audición. Conozco Ecusa desde sus inicios, de hecho aquí en el Midwest estuve cuando en el acto de presentación del capítulo que organizó David Peris, por aquel momento, que fue el fundador del capítulo y presidente por 2 años, con
Enrique Valera, que era vicepresidente, luego pasó a ser presidente. Y empecé en una comisión que ya no existe, que era de fundraising. Ahí disfruté mucho, sobre todo porque era una comisión en la cual trabajábamos con gente de diferentes capítulos, y eso me dio una visión o un contacto, más que una visión, con gente de otras ciudades, en Boston, en Nueva York, y estábamos en contacto estrecho, y bueno, pues cumplía uno de los pilares fundamentales de CUSA, de tener esa red de poder contactar entre españoles que estamos aquí viviendo, y sobre todo pues, en diferentes ciudades, cada uno pues, con nuestras historias, y fue un momento que recuerdo con mucho cariño, y además justo por las circunstancias surgió una colaboración con el Cervantes cuando yo empecé, que ha dado unos frutos fantásticos. De agradecer a la gente del Instituto Cervantes de Chicago también, porque empezamos una serie de charlas de ciencia divulgativa en el cual invitábamos a científicos principalmente españoles y relevantes en sus campos. Ha sido un placer formar parte de la familia de CUSA, y aunque ya no estoy tan implicado activamente, siempre voy a estar relacionado con el CUSA, y aquí me tenéis para todo lo que necesitéis. Saludos, hasta luego. Hola, soy Marta, ingeniera industrial de Madrid. Llegué a Chicago en 2016 y aquí sigo. Soy Principal Engineer en GTI Energy, donde me dedico a la investigación aplicada en la industria del hidrógeno y el gas natural, intentando que el futuro de la energía sea más sostenible. En ECUSA soy la presidenta del capítulo del Midwest y desde 2018 estoy involucrada con ellos. Hola, soy José, llevo ya 7 años en Chicago, vine para terminar un doble máster en ingeniería y bueno, luego encontré una buena oportunidad y me quedé a hacer el doctorado en física en aceleradores de partículas, y ahora mismo bueno, pues estoy de postdoc en Argonne National Lab y trabajo en aceleradores de partículas aplicando inteligencia artificial para controlarlos o sacar cualquier tipo de información que nos ayude a controlarlos y optimizarlos mejor. Hola, soy Araceli Valverde, soy natural de Córdoba, ciudad donde hice mi doctorado. Hace 5 años me mudé a Chicago para hacer mi doctorado en la UIC, Universidad de Illinois en Chicago, y justo ahora soy Research Assistant Professor y mi principal tema es la periodontitis. Así que eso es todo, saludos. Me gustaría hablar de los eventos de Science and ECUSA que organizamos con el Instituto Cervantes de Chicago. Ellos aquí funcionan como la Casa de España y siempre es el punto de encuentro de españoles e hispanohablantes. Estos eventos de Science and ECUSA permiten que traigamos a españoles científicos de todo Estados Unidos que son eminencias en su campo, y además nos permiten conocerlos personalmente, lo que es el mayor lujo que hay. El Instituto Cervantes también organiza un pequeño cóctel después de cada evento, y donde hay la oportunidad de conocer a otras personas de la zona y donde podemos profundizar más en los temas con los ponentes. Los temas que hemos tratado van desde medicina, biología, con temas como el Alzheimer, hasta ingeniería, con Teresa, que vino desde Washington DC, e incluso bioenergía, por lo que son muy diversos. Conocí ECUSA allá en el 2016 de la mano de mi amigo Carlos Alberto, pero no fue hasta 2018 cuando me involucré un poquito más como vicepresidente de ECUSA Midwest, y sobre todo ayudé en la organización de eventos sociales y de networking, y ahora mismo pues estoy centrado en sacar adelante una visita a Argonne National Lab para primavera más o menos, y también a ver si conseguimos crear algún tipo de grupo dentro de ECUSA. Con respecto a ECUSA, soy secretaria del capítulo Midwest y os voy a contar sobre Ciencia a la Española. Ciencia a la Española es un evento
donde nos reunimos cada 2 meses y damos difusión de nuestra labor, de la labor que hacemos los españoles en Estados Unidos. Intentamos captar tanto científicos como ingenieros como informáticos para contar nuestra experiencia. Para contar nuestra experiencia entre nosotros, como la experiencia de trabajar aquí en Estados Unidos, y como incentivo sorteamos un jamón para que la gente se anime a venir a conocernos y a conocer la labor de difusión de nuestro trabajo como españoles en Estados Unidos. Así que os doy la bienvenida a todo el mundo que quiera participar en ECUSA Midwest y promover la ciencia, ingeniería, informática, todos los perfiles que los españoles hacemos aquí en Estados Unidos.